Geográfica y de igual forma agradeciendo al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático. El día de hoy vamos a compartir la temática referida a la vulnerabilidad y la gestión de riesgos frente al cambio climático. Dos temas, sin duda alguna, que en el transcurso de los últimos años han venido cogiendo especial relevancia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y que son aspectos que parten desde una palabra clave, que es el tema de la planificación. Y hoy en día, sin duda, apoyado bajo diversos instrumentos metodológicos, normativos y sobre todo la tecnología, que nos acerca y nos potencia mucho más en este expertise por poder precisamente establecer e implementar adecuadamente todos los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastres y contribuir a una adaptación eficiente en lo que es el cambio climático. Vamos a ceñirnos al siguiente sumario. Vamos a hacer una introducción básica, luego vamos a hablar sobre el aspecto de vulnerabilidad, tanto desde la corriente de gestión de riesgo como desde la corriente de adaptación al cambio climático. Incidiremos luego en aspectos de vulnerabilidad, cambio climático, que es la temática que nos convoca, y algunas orientaciones en el marco del contexto actual, post-YACU, fenómeno, probabilidad de fenómeno del niño, y qué es, cómo se enmarca eso en la planificación del desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar precisamente compartir esta charla técnica para esbozar, compartir con ustedes algunos aspectos básicos, ¿no? Por ejemplo, imágenes como la que hoy nos presenta y que tiene a los 3 niveles de gobierno abocados en todo lo que es una planificación a salvaguardar la integridad física de las personas y sobre todo salvaguardar y ver el costo-beneficio de la determinada infraestructura estratégica y de desarrollo. Imágenes como las que vemos, pues vuelven a nuestra mente cada cierto tiempo, en mayor o menor magnitud, sin duda alguna, bajo diversa casuística, y eso es uno de los aspectos que en el marco de nuestro territorio, al ser tan extenso, sin duda que configura una particularidad muy notoria, por las regiones naturales que abarcamos, zona costera, región altoandina, región de selva, y prácticamente nuestro territorio a nivel nacional se constituye un laboratorio muy interesante para aplicación tanto de ese marco normativo y los determinados instrumentos técnicos, ¿no? Porque a excepción de los tifones y vientos huracanados, prácticamente tenemos de todo para poder establecer precisamente el marco de esa coyuntura, ¿no? Pero sin duda alguna, también hoy en día, los grandes esfuerzos está abocado a mitigar los potenciales efectos dañinos que de una probabilidad de fenómeno del niño, o también ya a mitigar los potenciales daños post-YACU, por el tema de, lógicamente, el tema de las inundaciones, las intensas precipitaciones que puedan y se vienen manifestando en algunos lugares, pero no lejos de eso, y lo que constituye la otra cara de la moneda, viene a ser el tema del déficit hídrico o potenciales sequías que puedan estar afectando en la zona sur. Entonces, en ese marco, sí, precisamente tenemos diversas actividades socioproductivas ligadas a ella. Tenemos una población que demanda el mejor de los esfuerzos de los gobiernos locales y las autoridades del sector nacional, precisamente por no verse potencialmente impactados y afectados negativamente en lo que pueda ser estos potenciales efectos, ¿no? Entonces, tenemos una coyuntura muy disímil, desde el exceso de agua por las fuertes precipitaciones, y el otro, el tema del déficit hídrico, ¿no? Y eso nos configura una particularidad que básicamente demanda una implementación adecuada de estrategias, recursos, y sobre todo pondrá muy bien
una planificación de mediano y largo plazo, porque estos no son aspectos coyunturales que hoy día lo tenemos y pasarán los años ya no lo volveremos a ver, muy por el contrario, ¿no? Vuelve a nuestra retina imágenes como esta, o como si una película ya lo hubiéramos visto de alguna u otra forma. Pero en gestión pública, todo parte precisamente desde la implementación, desde la formulación de proyectos de inversión. Es decir, para poder incorporar alguna medida, sea de carácter estructural o no estructural, siempre parte de la buena formulación de un proyecto de inversión. Cuando sucede cualquiera de estas casuísticas como las que estamos mirando, pues inmediatamente lo que salta es qué información se disponía, la inacción de las autoridades, los informes técnicos, las entidades técnicas científicas, y siempre resalta, pues, buscando un culpable, el aspecto de que por qué no se implementó las recomendaciones establecidas en determinados informes técnicos, en determinados estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando tenemos una coyuntura normal, muchas veces, cuando se tiene que justificar precisamente la implementación o la adaptación de determinados tipos de recursos, lo que se busca es una actualización de los estudios ya existentes. Y si bien es cierto, a diversa escala de información, todo nuestro territorio ya cuenta con determinados informes técnicos, en la mayoría de los casos. Y donde debemos un poco incidir es básicamente en la implementación, en la dación precisamente de poder implementar los determinados proyectos de inversión para con ello poder contrarrestar potenciales efectos negativos. Pero también vuelvo a traer a colación lo que mencionaba al inicio. El aspecto de planificación es un aspecto clave, ¿no? Porque tampoco se trata de implementar proyectos por doquier y que no partan de una articulación, de un relacionamiento directo con los instrumentos que se tienen. Planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo metropolitano, planes de acondicionamiento territorial, estrategia de adaptación al cambio climático, plan de contingencia, plan de prevención y reducción de riesgos. Es decir, sin duda alguna hay una serie de instrumentos que podríamos interrelacionarlos, podríamos establecer diversos criterios y lógicamente respetar una planificación de mediano y largo plazo que conlleve precisamente a contrarrestar potenciales efectos negativos que puedan darse sobre el territorio, ¿no? Entonces, y eso es uno de los aspectos como una muy buena práctica que en los últimos años o décadas como que hemos dejado de implementarlo. Y prácticamente estamos mirando o siendo muy cortoplacistas de estar básicamente como apagaincendios en el día a día y no precisamente que se tengan los criterios técnicos para poder asumir una gestión articulada, planificada, coherente bajo determinados criterios que conlleven a una eficiente uso de los recursos y lo que es más importante, a que imágenes como las que vieron u otras, muchas otras que quizás cada uno de ustedes bajo su expertise también conozca, pues puedan estarse volviendo a repetir cada cierto tiempo, ¿no? Y eso que solamente estamos hablando de tema de inundaciones o el tema del déficit hídrico, sequías, como que digamos son lo que en estos momentos marcan un poco la luz naranja de atención o de priorización. Ni hablar de el potencial efecto sísmico que está previsto, que ya estamos dentro de ese lapso de tiempo en la cual podría manifestarse, sea frente a las costas de Lima o frente a las costas de Arequipa, y que sin duda alguna ustedes saben pues que esos terremotos, sobre todo el macrosismo esperado, prácticamente dejaría gran parte de la infraestructura totalmente colapsada y ni hablar de las pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, quitando ese tema como común denominador y que, al cual estamos expuestos en cualquier momento, ya estos eventos de inundaciones o déficit hídrico, pues sin duda que nos marcan una coyuntura muy particular y ya también gran parte de la atención. Y vemos pues que de ahí se desprende gran parte de las actividades socioeconómicas productivas.
Y, y si nos estamos recuperando hace unos cuantos años del post-COVID, pues imagínense que en plena época de COVID hubiera sucedido cualquiera de estas manifestaciones, sin duda que los estragos hubieran sido mucho mayor. Entonces, el tema de la planificación es un aspecto eh, muy relevante y que hoy en día, inclusive con los grandes, los pasos agigantados en el tema de la tecnología y el dominio, la búsqueda de cubrir gran cantidad de mercado por las grandes potencias, pues también nos marca una oportunidad, ¿no? De cómo nos adentramos en el uso de esa tecnología y a través de ello, pues, subirnos a ese coche de la tecnología, saber aplicarlo y sacarle el máximo provecho. Pero sin duda alguna que también es bastante enraizado y tenemos muchas aristas dentro de la temática de GRD, cambio climático, empezando por el tema educativo, por el tema social, por el tema de recursos presupuestales, por el tema de la priorización de proyectos de inversión, por el tema de los autoridades o tomadores de decisiones, por la conformación de los equipos técnicos municipales, por el conocimiento de poder precisamente llevar a cabo esa planificación y lo más importante, el buscar esa articulación con los diversos instrumentos de planificación. Entonces, desde ya se marca un reto bastante importante, ¿no? En el marco de la gestión de riesgo de desastres, que es un tema transversal. ¿Y es transversal en qué sentido? Es transversal en el sentido, pues, de que si bien es cierto, a través del SINAGER y desde el órgano rector, que es la PCM, el poder establecer, ya tenemos una nueva política nacional de gestión de riesgo de desastres 2050, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2022-2030, que vienen a ser los instrumentos paraguas en el marco de la gestión de riesgo, y a partir de ahí se decantan todos los lineamientos e instrumentos técnicos metodológicos, pues tenemos coyunturas disímiles, ¿no? Pero también tenemos muchas coincidencias. Y eso, pues, hoy en día nos demanda precisamente a no trabajar como islas, sino buscar concertar esfuerzos multisectoriales y marcar el marco de una planificación adecuada, coherente, de la mano y bajo el liderazgo de los gobiernos regionales y gobiernos locales en ese sentido, ¿no? Entonces, es un aspecto muy concreto, es un aspecto bastante dinámico. La naturaleza misma es dinámica. Y la foto que podríamos tener hoy en día, pues va a variar de aquí a un año, año y medio, 2 años, porque hay un crecimiento poblacional creciente, hay nueva infraestructura, algunos proyectos que estén mal planificados, lejos de hacer una contribución adecuada a la reducción de vulnerabilidades, por el contrario, lo incrementa. Entonces, el buscar hacer una planificación de mediano y largo plazo, y sobre todo, que independientemente de los procesos electorales, se respete el marco de lo que se está planificado, pues sería un aspecto, o un aspecto cultural muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces en el cambio de autoridades se menciona o se escucha? No me han dejado nada. Los anaqueles están vacíos, el disco duro está vacío, y lejos de tener una línea de bases como tejer y destejer, ¿no? Y volvemos al punto cero nuevamente de una pérdida de tiempo importantísima cuando las vulnerabilidades se incrementan, la demanda social se incrementa, las brechas por cubrir se incrementan, y muchas veces los recursos presupuestales son insuficientes. Y aún teniendo recursos presupuestales, si no se tiene una adecuada gestión del gasto, pues eso también dificulta mucho el tema de las medidas de solución que se puedan buscar en un determinado momento, ¿no? Entonces, la planificación es un aspecto muy importante, que lo podemos plantear desde nuestro tema personal, cómo planificamos nuestras actividades diarias, mensuales, hasta un tema institucional de la autoridad local, del gobierno regional,
del sector para a partir de ahí precisamente establecer una línea de base muy importante, ¿no? Y decía que esto va de la mano del tema tecnológico. La tecnología siempre va a estar por delante. Siempre va a marcar un poco el derrotero por donde debemos ir. Y hoy en día los países del primer mundo, sin duda, están apostando por ese tema de tecnología. Están apostando por el tema de masificar el tema de la tecnología, el poder coberturar más mercado. Salieron en cierto tiempo el tema esto de los drones, cada vez salen más sofisticados, más livianos, con mayor independencia de vuelo. El tema de las imágenes satelitales, son aspectos pues que nos contribuyen, y si a esto aunamos el tema de la inteligencia artificial, pues ya tenemos experiencias que nos van marcando hacia dónde está la orientación del mercado para precisamente ir previendo estos aspectos, cómo nos adaptamos. Y a partir de esa tecnología, cómo las mismas podemos utilizarlas para las diversas plataformas que hoy a través del Estado se cuentan en los diversos sectores, podamos optimizar y nos pueda facilitar la toma de decisiones en un determinado momento, ¿no? Entonces, esto es muy importante y poder marcar esa tendencia, ¿no? Hoy en día, pues, el tema, pues, del Big Data, la inteligencia artificial, ya lo tenemos plasmado en diversos escenarios, modelamientos numéricos, que es un poco, como lo decía, la tendencia a la cual en la temática de investigación deberíamos un poco hacer bastante incidencia, ¿no? Porque es uno de los aspectos clave, cómo nos podemos obtener algunas alternativas técnicas en ese sentido. En el marco de la gestión de riesgo de desastres, precisamente, eh, sin hablar de los componentes o procesos que la ley nos indica, desde el punto de vista práctico, digamos, podríamos establecer 5 momentos, ¿no? Un primer momento que nos conlleve a una identificación y conocimiento a qué peligros estábamos expuestos dentro de un ámbito territorial específico. Y esa identificación de los elementos expuestos parte desde un conocimiento cabal de los actores que están en ello. Me refiero a los gobiernos locales, sea municipio distrital, municipio provincial, saberse a qué están expuestos, conocer o establecer el análisis de vulnerabilidad en base a esa exposición, cuánta población se encuentra vulnerable en zonas de alto o muy alto riesgo, qué infraestructura de desarrollo o qué infraestructura estratégica se encuentra comprometido, realizar la respectiva evaluación de riesgo, que como les decía, esto es dinámico, ¿no? La evaluación, identificación que hagamos en un momento, la línea de corte, por ejemplo, hoy día, eso pues en 2 años va a ser totalmente disímil, ¿no? Y eso nos marca pues precisamente porque la naturaleza es dinámica y todos nosotros también con nuestras diversas actividades u otros aspectos que van surgiendo, configuran otro contexto situacional. A esto se denomina pues el tema de la evolución vertiginosa de las ciudades también, ¿no? Las ciudades van cambiando. Ese crecimiento poblacional exige mayor demanda de servicios, las brechas se incrementan, podríamos estar hablando de un crecimiento poblacional desordenado, podríamos estar hablando pues de la capacidad de carga por territorio, podríamos estar hablando desde el punto de vista de cambio climático, desde los diversos ecosistemas, cómo los mismos se ven afectados por las diversas actividades socioproductivas o por los incrementos o disminuciones de temperatura que pudiera darse en un determinado momento. A partir de ahí, pues, se tiene que identificar también, como en todo proyecto de inversión, por eso les decía que esto es según la escala como se mire, ¿no? Tenemos desde la escala a nivel precisamente de ciudad, de una urbe, un plan de desarrollo urbano, podríamos estar hablando a través de una microcuenca, podríamos estar hablando de escala de cuenca, podríamos estar hablando de escala de división físico-política, distrito, provincia o región, y cualquiera fuera la casuística o situación, debemos establecer medidas de prevención y medidas de mitigación. Todo proyecto de inversión tiene que prever esas medidas de control de riesgo, ¿no? Entonces, igual, también, si esto lo relacionamos hasta proyectos que tengan que ver desde el punto de vista de la variabilidad climática,
tenemos que ver los estudios de impacto ambiental, cómo se va a afectar o qué beneficios se va a obtener a partir de la implementación o cristalización de determinados componentes esenciales de un determinado proyecto, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, y por eso también lo he resaltado, ¿qué tanto medimos la implementación de los proyectos? ¿Qué tanto medimos el costo-beneficio de llevarlos a la práctica? Una vez implementado, se redujo las vulnerabilidades, cómo están esos índices, o simplemente no lo medimos. Si no medimos en dónde invertimos y si no medimos si se está haciendo o se está contribuyendo a la reducción de vulnerabilidades o si estamos contribuyendo a una adecuada adaptación al cambio climático, pues eso es un aspecto que ya deberíamos empezar a hacer, ¿no? Porque eso nos va a marcar un poco el semáforo sobre si lo que estamos implementando en el territorio es adecuado o si muy por el contrario, el mismo lo que ocasiona pues es un detrimento y que no facilita el tema precisamente de esa planificación, ¿no? El otro término que trae a colación en el marco de este conversatorio, esta charla, es vulnerabilidad. Podríamos colocar pues en internet y podríamos tener un sinnúmero de conceptos desde cómo consideramos el aspecto de vulnerabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, uno puede decir vulnerabilidad, debilidad a algo. Somos débiles ante un determinado agente externo. Podríamos decir que la vulnerabilidad está asociada a qué tan susceptible estamos ante ese agente externo. En este caso, susceptibilidad a producir o a desencadenarse en daño, ¿no? Y eso es un poco también si lo llevamos al territorio, qué tan susceptible es el territorio de verse afectado ante una manifestación de un determinado agente externo. En este caso, estamos hablando de peligros de origen natural o inducido por la acción humana. ¿Qué tan susceptibles son los ecosistemas y las determinadas especies de flora y fauna a un incremento de la temperatura o al incremento de caudal medio o de determinadas corrientes de agua? Entonces, la susceptibilidad podríamos preverlo desde diversos frentes y por consiguiente también la vulnerabilidad. Pero hay un elemento esencial que es el común denominador, así sea bajo la corriente la GRD o así sea bajo la corriente de cambio climático. Son los elementos expuestos. Bajo el marco de la GRD, sin duda que el principal elemento expuesto es la población, porque es el marco, el fin supremo de la sociedad, la población, ¿no? Entonces, el marco de la GRD, esos elementos expuestos prácticamente se enfocan donde hay esa población altamente vulnerable, precisamente por ser uno de los criterios del tema de la exposición. El otro criterio componente importante desde el punto de vista de la GRD para vulnerabilidad es todo lo que es la determinado tipo de infraestructura. Y a partir de ahí ya se enmarca lo que tenemos que considerar como los elementos expuestos en el marco de la vulnerabilidad de GRD, ¿no? Población y diversa infraestructura de desarrollo. Pero también es importante medir el tema de la medición de vulnerabilidad, ¿no? Y es factible medir la vulnerabilidad, analizarla, comprender esa dinámica y a partir de ver precisamente cómo se puede reducir, ¿no? En el marco de la GRD, no podemos impedir que se manifieste una determinada lluvia intensa, que se manifieste una determinada baja temperatura. No podríamos decir que el evento o el macrosismo esperado o determinado evento sísmico se postergue o que ocurra en determinada hora del día. Por consiguiente, sobre los peligros no podemos hacer nada, porque sabemos que en un determinado momento se van a manifestar por la misma dinámica de la naturaleza. Entonces, donde debemos de enfocar precisamente nuestro foco de atención es en la temática de vulnerabilidad. Y ahí coge a todos, sector público, sector privado. Es más,
nuestro plan operativo institucional anual, cualquiera sea la dependencia de la cual cada uno represente, así sea individualmente también, estamos constantemente abocados a reducir vulnerabilidades de cualquier tipo, ¿no? Si estamos enfocados a reducir vulnerabilidades, en el caso de la GRD, vulnerabilidades expuestas sobre el territorio, ¿no? Una población altamente vulnerable, qué tipo de medida de control de riesgo podría implementarse a través de un proyecto de inversión precisamente para reducir esa exposición. Entonces, la vulnerabilidad sí se constituye en un concepto clave en la gestión de riesgo de desastre que permita enfocar estos esfuerzos en reducir esos daños potenciales. Pero también, como les mencionaba, es importante poder medir el aspecto de la vulnerabilidad. ¿Qué factores influyen en la vulnerabilidad desde el punto de vista de la GRI? Primero, su ubicación geográfica. La ubicación de una determinada población o de una determinada comunidad en una zona propensas o expuesta ante un potencial peligro aumenta su vulnerabilidad. Es decir, una población asentada al pie de una quebrada o población asentada en las riberas de los ríos, pues sin duda alguna que ese factor de ubicación geográfica de por sí constituye un aspecto clave o primordial para a partir de ahí es establecer la medición de un determinado nivel de vulnerabilidad. Otro aspecto es el tema de los materiales de construcción. El tipo de material de, por ejemplo, sus viviendas, ¿no? O el tipo de material que constituye un determinado tipo de infraestructura estratégica, es otro de los aspectos que se tiene que considerar en la temática de vulnerabilidad. Un tercer aspecto es el tema de acceso a recursos. La falta de acceso a recursos básicos como agua potable, alimentos, una posta de salud, educación, limita también y constituye factores que deben estarse considerando en la temática de vulnerabilidad. La capacidad de sobreponerse a un determinado tipo de impacto, la capacidad de respuesta, el tema del conocimiento de las zonas de refugio, las zonas seguras, de hecho también constituye otro factor que influye en la determinada vulnerabilidad. Estos no son todos, sin duda. Hay muchos otros más, ¿no? Inclusive hay factores interrelacionados que de acuerdo a la casuística o de acuerdo a la coyuntura en particular, puedan ser evaluados integralmente para implementar medidas de reducción de riesgo. Entonces, conllevamos a que la vulnerabilidad puede ser entendida como la susceptibilidad o fragilidad de un determinado sistema para hacer frente a determinados efectos adversos, como por ejemplo del cambio climático. También la vulnerabilidad tiene diversas dimensiones, física, social, económica, ambiental, institucional, etcétera, etcétera. Son las dimensiones que configuran una vulnerabilidad. Eso sí, bajo el marco normativo actual, hoy en día hablamos no de 3, no de 5, no de 7, no de 9 tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una sola, ¿no? Y marquémonos, por ejemplo, cada uno de nosotros como un organismo vivo, como un sistema, podemos ser susceptibles, qué sé yo, a, a vernos afectados por estar en un determinado centro poblado a una alta, alto nivel sobre el nivel del mar, podemos ser susceptibles, por ejemplo, a bajas temperaturas, podemos sufrir procesos alérgicos. Cada uno de esos son dimensiones que van configurando un nivel de vulnerabilidad acotado numéricamente. La suma de cada una de esas dimensiones de vulnerabilidad de cada uno de nosotros nos da un valor integral, y es la vulnerabilidad total como individuo, como organización, como sociedad, como ámbito territorial. Por eso siempre hablábamos que hoy en día hablamos de un solo tipo de vulnerabilidad. ¿Que hay dimensiones o factores de vulnerabilidad? Eso sí.
Y cada uno de esos factores debemos representarlos a través de un valor numérico para llegar a un valor único de vulnerabilidad. De igual forma, como hemos visto en la lámina anterior, hay determinados tipos de factores que influyen en esa vulnerabilidad. A la lista anterior podríamos agregar el tema de la pobreza, el tema de la capacidad de acción, el tema de exposición a amenazas. Entonces, eso configura factores en la cual nos interesa identificar esos grupos vulnerables. ¿Y cuáles son los grupos más vulnerables? Pues muchas veces coincide con la de población de mayor o menor capacidad de recursos, los niños, los adultos mayores, algunas comunidades, algunas personas con discapacidad. De hecho, es un grupo que se tiene que enfocar los componentes de vulnerabilidad para a partir de eso poder establecer las medidas de ecuación adecuadas, ¿no? Y ejemplo de vulnerabilidad podríamos identificar de una población o sectores de una población altamente vulnerable, desde una infraestructura frágil, de la dependencia de recursos sensibles al clima, o limitados acceso a servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas dimensiones, como le decía, podríamos hablar desde una dimensión física de la vulnerabilidad, que está asociada a todo lo que es infraestructura y bienes expuestos a amenazas. Podríamos estar identificando desde el punto de vista social, ¿no? Por grupo etario, o por género, por niveles de afectación de salud. Podríamos hablar de una dimensión de la vulnerabilidad asociada desde el punto de vista económico, asociada a su capacidad adquisitiva o nivel de ingreso. Podríamos estar hablando de una dimensión de vulnerabilidad respecto al deterioro del entorno natural y cómo éste aumenta los niveles de riesgo. Podríamos estar hablando de una dimensión de vulnerabilidad asociada al tema institucional, ¿no? La efectividad de las instituciones para reducir la vulnerabilidad y a partir de eso, cómo se pueda responder mejor ante los determinados tipos de desastres. Pero volviendo un poco a, independientemente, la casuística de afectación por tipo de peligro, si hacemos una visión retrospectiva, ¿dónde queda la atención al punto de vista del componente social? Es decir, el principal foco, la razón de ser, el elemento primordial de la gestión de riesgo es el tema social, la población. Y cuando se da un tipo de afectación, sea por eventos sísmicos, sea por inundación, sea por bajas temperaturas, eh, un 80% de los esfuerzos están abocados a rehabilitar y o reconstruir, en que entre comillas lo pongo reconstruir por la dimensión en temporalidad del mismo, eh, la infraestructura, la vivienda. ¿Y dónde queda la dependencia socioproductiva de la población? ¿Y dónde queda el restablecimiento de ese tejido económico? ¿Dónde queda el restablecimiento de esos polos de desarrollo, de esa red? Entonces, es uno de los aspectos que, que no se documenta, o por lo menos no tenemos ese expertise de documentar ese punto de vista. Cuantificamos daños, de pérdidas, hectáreas de cultivo afectadas, infraestructura de riego, vías de comunicación. ¿Y dónde queda el restablecimiento del tejido, del punto de vista social de las personas que perdieron a su familia, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos? ¿Cómo, cómo desde el Estado se da ese tratamiento o ese seguimiento, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos, o digamos, vamos a denominarlos una arista dentro de lo que es si el foco principal es la población, es la razón de ser de la gestión de riesgo, pues ese punto de vista social como que aún no está muy plasmado en la gente, ¿no? Buscamos el tema de restablecer el servicio, que es básico, luz, agua, y a la inversa, eh, su vivienda. Por ahí posteriormente viene el restablecimiento de las vías de comunicación, pero como ese
punto de vista del tema social, pues como que no es muy enfocado, ¿no? Y no está precisamente colocado en el marco de esa agenda de lo que se tiene que plantear o plasmar más adelante, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos la vulnerabilidad? Pues, ¿no? Hay diversas metodologías cómo poder establecer esa medición de vulnerabilidad. Para medir la vulnerabilidad, precisamente tenemos que saber vulnerables a qué somos. Hace décadas atrás, uno veía un mapa de vulnerabilidad y decía un mapa de vulnerabilidad ante diversidad de peligros, pero hoy en día ya sabemos que tenemos que hacer una caracterización independiente, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntar, determinado distrito X, el canon dice, es un distrito vulnerable, pero a qué tipo de evento es vulnerable? Como denominador común, y como ya sabemos que todos estamos en un territorio altamente sísmico, de cajón ya pues todo el territorio nacional es altamente vulnerable a eventos sísmicos, ¿no? Pero también hay otro sinnúmero de eventos a los cuales está expuesto. Tenemos que hacer una caracterización de los elementos expuestos alta y muy altamente susceptibles en ese territorio. Y a partir de esa cuantificación y esa geolocalización, pues ya tenemos nuestro foco de atención por dónde va. Tenemos que evaluar esa susceptibilidad, determinar el grado de potencial de daño y para posteriormente establecer los niveles de cálculo. Y para realizar ese tema de medición de cálculo, pues precisamente sí tenemos que llegar a establecer diversas hojas de ruta, que hoy en día, bajo el marco de la globalización, el mercado, la gestión del conocimiento, se plasma como quien dice a gusto del cliente o a gusto de cómo el país en el cual se adapte, se incorpora esa temática de medición de vulnerabilidad. Y tenemos, he querido resaltar como aspecto de métodos de medición de vulnerabilidad desde índices compuestos asociativos que en algunos países lo utilizan precisamente ese índice de vulnerabilidad social para medir múltiples dimensiones de vulnerabilidad en un solo número, ¿no? Por eso se llama índices compuestos. Es un tema muy fino de recopilación estadística. Otros apuestan por el tema de matrices de vulnerabilidad, mapean la exposición, mapean la sensibilidad y se da en los aspectos de elementos específicos a una diversidad de amenazas. Otros establecen el análisis multicriterio, ¿no? Ese análisis multicriterio evalúa opciones utilizando múltiples criterios para identificar soluciones óptimas. Otros apuestan por el tema de modelación y simulación, ¿no? La modelación y simulación predicen el impacto ante determinado tipo de amenaza o peligro bajo diferentes escenarios para informar o para prever qué estrategias es la que se va a adoptar. Y me olvidaba una quinta, que está muy relacionada a la temática de la inteligencia artificial. En algunos casos ya se llega a mapear inclusive bajo el concepto, bajo la estrategia de las redes neuronales. Entonces, factores o métodos de medición hoy en día están a disposición. Y yo le decía que esto va muy relacionado, muy atado a la disponibilidad de información a escala de detalle que podamos contar, aunado, cubierto ese primer paso para poder decidir qué instrumento metodológico en base a la que la tecnología hoy nos ofrece, pues poder tener esa amplia variedad para prever específicamente lo que se busca, ¿no? Y existen diversos métodos cuantitativos y cualitativos con la orientación hoy en día, tomando como punto de referencia las universidades, digamos, de Europa o del primer mundo, todos están apostando bajo métodos cuantitativos. Es la tendencia ya. Es un poco la tendencia a establecer modelamiento numérico, y eso no es solamente de hace unos pocos años, ya nos lleva varios años, décadas, un poco de esta temática, y en cierta forma, el poder tener o elegir uno u otro instrumento, porque pudieran preguntar, ¿y cuál de estos métodos usted recomienda? Pues al final de cuentas va a depender mucho de la disponibilidad de información.
y quizás tú puedes adoptar o podamos establecer escenarios pilotos en varios puntos y el que tenga el menor grado de incertidumbre, una vez probado en el campo, seguramente que será el que pueda conllevarme a adoptar determinado tipo de metodología para mi investigación. Ahora, el paper que yo llegue a leer, mi paper de investigación, de aplicación de determinado ámbito, no necesariamente pues es replicable a otro ámbito al cual se establezca, ¿no? Porque el poder establecer una réplica idéntica, pues es imposible de poder, no podemos, por ejemplo, establecer un tema de una similitud entre una quebrada a otra. Cada uno tiene cierto tipo de particularidades y aspectos de consideración, partiendo de los pisos altitudinales y otros factores de medición de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, acá es todo otro mundo que lógicamente he querido sintetizar en esa. Tenemos ejemplos de matrices de vulnerabilidad. ¿Qué nos facilita, en qué nos beneficia precisamente medir la vulnerabilidad? Nos permite focalizar esfuerzos en aquella población identificada en zonas de muy alto y alto riesgo. Que principalmente va a partir ahí nuestro foco de atención, nuestra estrategia de priorización por los tomadores de decisión, ¿no? Porque para tomar una decisión necesito un instrumento técnico. Y si ese instrumento técnico me da una confiabilidad muy alta o me da un nivel de incertidumbre mínimo, pues sin duda alguna estoy con elemento técnico coherente en el cual deba de apoyar mi toma de decisiones, ¿no? Y esa toma de decisiones es vital porque a partir de ahí se desprenden los recursos, las estrategias y cómo se va a ir decalando cada uno de los otros instrumentos. Esto nos vuelve a ser más resilientes, nos facilita el aspecto de estar mejor preparados ante capacidad de respuesta. Y esto es un elemento clave, como les decía, para, en base a eso, establecer una focalización de los recursos y a partir de esa facilitación de los recursos, pues establecer métodos, estrategias de planificación clave que nos propenda precisamente a salvaguardar la integridad de las personas y la integridad, todo lo que es la infraestructura de desarrollo, ¿no? Para ir cerrando la parte de que tenga que ver con vulnerabilidad, ¿no? Esto es cuando uno padece de estados febriles, ¿no? Lo primero que cuando uno padece de fiebre, lo inmediato que se busca, eh, sea bajo inyecciones, sea bajo medicamentos, sea bajo pañitos húmedos, sea lo que fuere, se busca reducir los estados febriles. Entonces, acá nuestro foco de atención es ir reduciendo los niveles de vulnerabilidad. No podemos ser permisivos de ver cómo progresivamente se enmarca el incremento de vulnerabilidad. No es una tarea fácil, es bastante compleja, y esa complejidad pues tiene muchas aristas, ¿no? Ya creo que lo he ido mencionando a lo largo de la exposición, desde recursos presupuestales, desde equipos técnicos municipales con el conocimiento adecuado, desde la disponibilidad de recursos tecnológicos, desde una toma de decisiones sobre criterios técnicos, sobre el marco de una planificación articulada, sostenible, modular, progresiva, que se oriente en esa búsqueda. Y esa medición de la vulnerabilidad, pues es esencial, tan igual como es esencial conocer el tema del peligro, es esencial la vulnerabilidad porque es a partir de aquí donde vemos un poco el comportamiento tan disímil de nuestra población. Así estemos hablando de departamentos vecinos. Y este es un compromiso que involucra a múltiples actores, inclusive y diría que es multinivel. Es decir, no podemos dejar al nivel local solo, ni al nivel regional. Acá hay una correspondencia también de liderazgos, si bien es cierto por parte de ellos en primera instancia, tiene que ver con un tema de apalancamiento desde el nivel nacional. Y a partir de ahí, pues, respetar
las estrategias técnicas que se sugieran. Muchas veces por ser cortoplacista o por querer justificar un determinado presupuesto, buscamos inversiones cortas, criollamente habladas al guerrazo. Y cuando lo único que eso justifica es el tema que, entre comillas, has ejecutado el presupuesto, pero si vemos el punto de vista de la sostenibilidad de las inversiones, es otro de los aspectos que deberíamos tener en cuenta. Entonces, es necesario un enfoque integral. A partir de ahí, cada casuística es distinta, no podemos poner un común denominador. Hay que evaluar muy bien el tema territorial y el tema punto de vista social. Esto requiere la participación, por ejemplo, en cada departamento de los colegios profesionales. Los colegios profesionales tienen mucho que ver en esto. Yo felicito al tema de este capítulo y como los demás también, cómo vienen contribuyendo a un tema de gestión del conocimiento, pero también debemos ponernos un poco bajo diversas coyunturas o contextos, precisamente a la orden de aportar con el criterio técnico adecuado, conciliador, conservador, pero con ese aspecto que caracteriza el punto de vista de la unidad técnica y tecnológica para dar soluciones adecuadas, ¿no? Y esto conlleva también al rol importante que debe tener las universidades descentralizadas a nivel de país. Las universidades, el foco del conocimiento, los claustros universitarios están con índices bastante bajos en lo que es la temática de investigación. Y tanto la GRD y el cambio climático desde ya son pilares muy exquisitos, muy variados temáticamente para explorar y potenciar estos aspectos, ¿no? Las universidades de primer mundo, por ejemplo, ya hace décadas también ya cuentan con estos laboratorios virtuales, donde tienes una inmensidad de aspectos como si estuvieras en un laboratorio presencial y apoyarte precisamente en el tema de tecnología para, en base a esas herramientas, poder obtener un expertise que te acerque al campo laboral y llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, son aspectos muy importantísimos que nos conllevan precisamente en ese enfoque. Centrándonos ya en lo que es cambio climático. El cambio climático, si recuerdan, les mencioné que en GRD el punto principal era la población y la infraestructura. Cambio climático tiene otro sesgo bastante particular, ¿no? Porque su foco especial parte de los ecosistemas. Y en ecosistemas, si bien es cierto, está poblaciones, pues no, tenemos otro tipo de actores que a partir de ahí marcan el marco los escenarios de cambio climático, los recursos que pudiesen verse afectados precisamente por esa variabilidad climática. Entonces, aquí hablamos de la exposición de determinados tipos de ecosistemas sobre una exposición actual y una exposición futura en base a los escenarios de cambio climático 2030, 2050, 2100. Me podrán decir, sin duda alguna, el grillado, la perspectiva es muy grande, correcto, que hay niveles de incertidumbre, es correcto, pero se está mejorando la escala, ¿no? Cuando recién ingresamos a esta temática, los escenarios de riesgo por cambio climático, sin duda que la grillada y la incertidumbre eran bastante mayor. Hoy en día se ha reducido, no lo suficiente, pero se ha reducido. Es todo un reto poder modelar un escenario de cambio climático al 2050, pues, ¿no? La presión atmosférica, la temperatura, la corriente de viento, es decir, el solo hecho de querer modelar los diversos factores a un determinado año, en un determinado contexto, así sea un espacio territorial muy pequeño, desde ya constituye todo un reto. Parte desde la sensibilidad de esos ecosistemas, y a partir de esa sensibilidad poder determinar ese impacto potencial que pudiera haber sobre esos ecosistemas, la población considerada dentro de ese ecosistema, y la capacidad adaptativa, ¿no? Que por eso cuando hablamos de cambio climático, dos de las tendencias que décadas atrás ingresaron fue la temática de
mitigación y adaptación, ¿no? Y que los países, por ejemplo, como nosotros, tendríamos que prever precisamente el tema de la capacidad adaptativa hacia las determinadas variabilidad climática que se producía en un determinado territorio. ¿Y de dónde parte precisamente este tema de afectación del cambio climático? Por un lado, tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Estas emisiones de gases como el CO2 y el metano han venido produciendo progresivamente la temática del calentamiento global, el tema de los derretimientos de glaciales. Hemos tenido diversas entidades reconocidas de nivel internacional que ya han hecho toda una línea de base, incluso estudios glaciares tanto en el sur como en la Cordillera Blanca, y lo continúan haciendo. Y el indicador más relevante o más visible de cambio climático lo constituye el derretimiento de los glaciares, sin duda alguna. ¿Que es un proceso irreversible? Es un proceso irreversible. Que a diferencia de los nevados de América del Norte o de Europa, por ejemplo, la capacidad de desaparición, digamos, de nuestro país es mucho más, de una temporalidad más grande, porque lo podríamos comparar con dos cubos de hielo, un cubo de hielo, un bloque grande, digamos, como podríamos mencionar el caso de nuestro nevado, y un cubo mucho más pequeño para América del Norte, el que se va a derretir más rápido, lógicamente, es el más pequeño, y que queremos hacer el aspecto comparativo. El aspecto del aumento del nivel del mar, por ejemplo, el derretimiento de hielo también incrementa los volúmenes de agua, y eso, aunque parezca mentira, esas pequeñas fracciones causan un desbalance, un desequilibrio ecológico y que trae nuevas especies por ese precisamente aumento o incremento de temperatura, ¿no? Y parte también de esa visibilidad de lo que es hoy en día el cambio climático son lo que se denominan los eventos climáticos extremos. ¿Qué se llama esos eventos climáticos extremos? Pues al que está al superávit por encima de lo normal o por debajo del déficit. Estamos hablando de lluvias intensas y que causan inundaciones de borde de ríos, superávit por encima de lo normal. Estamos hablando por escasez del mismo, estamos hablando de procesos de sequía, de déficit hídrico. Entonces, esos extremos climáticos hoy en día son más que manifiestos. Si vemos todos los reportes, la tendencia que se va o nos orienta a que esos extremos climáticos son cada vez precisamente mucho más extremos. Y esto no es una problemática que solo nos atañe a nosotros, que somos parte precisamente, estamos involucrados en el marco de esta globalización sin duda alguna, y que solo nos queda adaptarnos, pues sí, porque nosotros no somos grandes emisores de los gases de efecto invernadero como sí lo constituyen los países del primer mundo, pero sí nos corresponde la capacidad adaptativa ante esos determinados efectos que colisionan con nuestra normal desarrollo de las actividades. Cambio climático también origina cambio en las condiciones climáticas, ¿no? Es decir, esas tendencias marcan esa susceptibilidad de los ecosistemas, los sistemas socioeconómicos, a verse afectados por esa variabilidad climática. Y eso, por factores como ubicación geográfica, capacidad adaptativa, pues determinan esas características biofísicas y socioeconómicas. ¿Y podemos medir esa susceptibilidad al daño? También existe la capacidad de poder medir en función de esa exposición, en base a esa sensibilidad, en base a esa capacidad adaptativa ante el cambio, ¿no? Entonces, tenemos un común denominador entonces con la corriente GRD. Efectivamente, tenemos un común denominador con la corriente GRD, en el cual también hacemos una medición de factores físicos, sociales, económicos y ambientales, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí, pues existen, sin duda alguna, toda una sesgos para medir uno u otro alternativa. ¿Y esto qué causa? ¿Cuáles son las causas o los orígenes? Por la alta dependencia de recursos naturales. En nuestro caso, todo ese sesgo económico en nuestra economía depende en gran medida de recursos naturales a partir de la minería, la pesca, la agricultura, y los cuales, sobre todo este último, son altamente vulnerables al cambio climático, ¿no? El incremento de temperatura nos marca una tendencia a logro o pérdida de determinado tipo de cosechas.
el nivel de pobreza o el tema de inclusión social, el tema del enfoque de género, el tema de las desigualdades, hoy en día con la alta demanda que existe en la población en los diversos ejes temáticos, sin duda que la brecha, lejos de reducirse, se viene incrementando en diversos ejes. Tenemos una infraestructura sin duda altamente vulnerable a eventos climáticos extremos. Eso parte sin duda, nuevamente traigo a colación el término importante como es el aspecto de planificación, la escasez y mala gestión del agua. Por un lado, sobreabundancia y que causa destrozos. Tenemos imágenes como las láminas iniciales con las cuales empezamos la exposición. Y por otro lado, pues tenemos todo un aspecto que grandes comunidades y poblaciones, distritos, provincias, departamentos, que más bien esperan que llegue ese recurso para lograr las cosechas y sobre todo no verse afectados dentro de todo el tejido socioproductivo. Y esto parte de una planificación de prever, por ejemplo, estos sistemas de atajado, pero que parten nuevamente de a partir de estudios técnicos que se determinan, ¿no? Cómo lograr esa tendencia a recarga de los acuíferos, cómo lograr precisamente cuál es el lugar idóneo técnicamente para proveer esas reservas de agua en las partes medias, en las partes altas. Y eso sí es uno de los aspectos, unas tendencias en las cuales tendríamos que ver una priorización, ¿no? Hay bastante potenciales conflictos por el tema de recurso hídrico. Ya diversos autores internacionales han manifestado lo que han previsto con mucha anticipación en los años o décadas venideras la guerra del agua. Y el tema de degradación ambiental tiene que ir sopesado bajo el marco de una sostenibilidad ambiental en las inversiones, ¿no? Sobre todo también desde el punto de vista de las inversiones mineras. Prever que se garantice la sostenibilidad, tiene que haber una correspondencia en el marco de la inversión, que de hecho trae gran cantidad de fuentes de empleo, pero que no vaya a entrar en desmedro, sobre todo en los potenciales recursos hídricos que puedan existir en una determinada zona. Consecuencia, retroceso de los glaciares no es solamente el aspecto de nosotros, ¿no? El Nevado Coropuna hace unos 15 años, la cooperación alemana al desarrollo, conjuntamente con y el IRD, la Universidad de Suiza, llegaron a determinar que en los últimos 50 años de un estudio retrospectivo, el Nevado Coropuna en Arequipa había perdido cerca del 47% de su masa glacial. Estudios similares lo han hecho el Instituto del IRD de Francia a través de la Cordillera Blanca. Hay muchos otros glaciares también estudiados. Han visto desde el punto de vista, han hecho una retrospectiva desde el punto de vista de la corteza de los árboles y sus anillos dendríticos. Y todos son experiencias lo que hoy en día la tecnología nos trae y en base precisamente a esa gestión del conocimiento. Somos uno de los países que posee una gran riqueza en lo que es la biodiversidad. Y esos cambios de temperatura precisamente dan precisamente origen a esas pequeñas variaciones que se puedan dar a partir de los mismos. Los procesos de desertificación lo venimos viendo no solamente en nuestro país, sino en otros países. Los incendios forestales, que hoy en día lo vemos con noticias ya no solo de acá, sino también de otros países, es uno de los aspectos, o es un reto, conjuntamente con las entidades competentes en esta temática, ver los causales, toda su dinámica de evolución, cómo se desencadena, qué técnicas hay de monitoreo, que es otro de los puntos primordiales para los cuales poder contrarrestar en el menor tiempo posible hacia dónde es la tendencia de estos incendios forestales que se han venido dando. Antes estaban concentrados en la zona sur, selva, pero hoy en día también ya tenemos estadísticas de afectación en la zona norte, por consiguiente, es uno de los aspectos a tomar en seria consideración en un futuro próximo. El tema de las inundaciones y huaicos, que son parte de la tendencia, digamos, manifiestas hoy en día, cada día, ¿no? Así podríamos estar hablando, por ejemplo, solamente por referencial, el glaciar Pastoruri, la laguna Parón,
y hay todo un conflicto social ahí en esa región por el tema de la comunidad, el tema turístico. Es decir, cuando ya tenemos esos otros actores, esos otros insumos, ya el problema se vuelve más complejo, ¿no? Pero en la medida que se tenga mesas concertadas de trabajo, con acuerdos y que se vayan cristalizando, volveremos a tener confianza entre todos, ¿no? Porque hoy en día existe una alta desconfianza a distintos niveles, ¿no? Existe una alta desconfianza precisamente porque esos aspectos medulares de mesa de concertación o mesas técnicas o actas que se suscriben, luego son un borrón y cuenta nueva. Entonces tenemos que volver a constituir, a planificar esos aspectos y progresivamente ir cerrando esos focos que son como volcanes que hoy en día están durmiendo o están semidurmiendo, pero que en cualquier momento podrían volverse a constituir en pequeñas bombas de tiempo, ¿no? Y bomba de tiempo porque consideremos que agua más abajo tenemos población aceptada, ¿no? Entonces, es necesario de una vez prever esa sostenibilidad con esos aspectos, ¿no? Lago Titicaca, muy visto con universidades extranjeras que vienen haciendo estudios de investigación, sobre todo desde el punto de vista de contaminación, son aspectos que precisamente enrumban a esa gestión del conocimiento desde el punto de vista de investigación. Entonces, medidas de adaptación, una gestión integral del recurso hídrico, que es uno de los recursos vitales y transversales y que dinamiza la economía, es sin duda uno de los aspectos importantes. Inversión en infraestructura, más que resistente, diría infraestructura estratégica. Cuando hablo de infraestructura estratégica, me gustaría escuchar de otra reserva de cohechos, esas infraestructuras grandes, digamos, ya hemos dejado de escucharlas y yo creo que es tiempo de volver a escuchar esas infraestructuras grandes que le den otra ola de sostenibilidad a lo que se viene en los próximos años, ¿no? Y eso sí es un aspecto muy importante. Los sistemas de alerta temprana sin duda alguna contribuyen, pero el mejor sistema de alerta temprana parte por uno mismo. Desde el tema de la concientización, desde el tema de prevención, desde el tema de cambiar la currícula educativa desde los años iniciales. Hay algunos aspectos por mejorar, sin duda alguna, ¿no? Y eso parte desde una gestión educativa en las cuales todos deberíamos ya estar involucrados. Y hablo del sistema educativo porque, si bien es cierto, la temática de GRD y cambio climático hoy en día se da como especialización en diversas universidades del país, necesitamos que nos apoyen desde el nivel de pregrado, primaria, secundaria, donde también es necesario ir cambiando ese chip a como hoy en día se tienen las unidades de aprendizaje y veamos en el marco de una planificación una tendencia en unos aspectos mucho más completos. Los seguros ante desastres, pues siendo en nuestro país, como les mencionaba al inicio, a excepción de los tifones y vientos huracanados, tenemos de todo, pues es un aspecto muy importante, el asegurar sobre todo infraestructura estratégica, sobre todo bajo el macrocismo esperado que se pueda, ¿no? No esperemos que las inundaciones, los fenómenos El Niño, los incendios forestales, las bajas temperaturas, si sabemos que ya cada cierto tiempo son nuestro dolor de cabeza. Entonces, es importante actuar bajo el marco de una planificación y disculpe que lo siga planteando, pero es uno de los aspectos que estoy convencido es lo que nos va a dar el tema de la sostenibilidad, ¿no? Gracias a Dios disponemos hoy en día de recursos, pero esos recursos debemos orientarlo al punto de vista de mediano y largo plazo, ¿no? Tener esa visión porque precisamente ahorita ya prácticamente ya es imposible implementar un proyecto de inversión, por el tiempo no nos da porque ya la tendencia es que ya tenemos prácticamente las lluvias encima. El tema de los incendios forestales, como le decía, es uno de los aspectos a ponerlo en agenda en el corto plazo. Gestionar los recursos hídricos, manejar las zonas costeras, agricultura sostenible con semillas más resistentes a las bajas temperaturas o a la escasez del mismo,
el aspecto de salud pública, desde el tema de que el derecho de las personas a tener agua potable. No es posible que en nuestro país exista un porcentaje de la población que no disponga de agua potable. Ese es un gran reto, sin duda alguna, que pueda contribuir al aspecto de ser más resiliente y ser menos vulnerables ante distintos tipos de eventos, ¿no? Como medida de mitigación, pues reducir emisiones de las industrias, impulsar energías renovables, transporte sustentable, compensar emisiones. Hay algunas experiencias desde las empresas privadas en el tema de inteligencia artificial. Eso ya debería ser parte de la currícula educativa y no como de pregrado de especialización en las universidades. Y el sector público también hay una experiencia en el marco del proyecto binacional Puyanco-Tumbes, también formar parte de ese tema de la inteligencia artificial apoyados desde la PCM. Esperemos que eso eh, se replique y sobre todo tenga la sostenibilidad para marcar un poco el derrotero en lo que pueda constituirse mañana más adelante en este sentido, ¿no? Pero necesitamos el aspecto de capacitación en el uso de esa tendencia que hoy en día ya nos está marcando lo que viene más adelante. Y para eso es necesario, pues, sustentar, consolidar en un aspecto de gobernanza, ¿no? Y cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de coordinación intersectorial, estamos hablando de coordinación intergubernamental, estamos hablando de una coordinación en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional, local, estamos hablando de tender puentes, de involucrar al sector privado, ¿no? Que también es uno de los principales actores preocupados en el punto de los seguros agrícolas, en el punto de los escenarios de riesgo, en el punto de proteger su mismo tipo de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? La participación ciudadana es importante. Comunicar lo que se está haciendo, no solamente al inicio o no solamente al final a dar resultados cuando ya está todo ya sacramentado, sino hacerlos partícipes de lo que se tiene previsto en el marco de la planificación, ¿no? Y la cooperación internacional estará presta a apoyar en la medida que vea un plan coherente de mediano y largo plazo, ¿no? Por ahí va un poco el marco de la tendencia de la cooperación internacional que está como espectador precisamente de ver esa variante, ¿no? Y esa gobernanza inclusiva es importante para involucrar a toda esa población vulnerable y que sea consciente del grado de afectación que pudiera tener en un determinado momento. Fuente de financiamiento, los hay, haciendo el corte con datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos como fuente de financiamiento préstamos del Banco Mundial, fondos del gobierno, abocados precisamente a estas temáticas. Les mencionaba que el tema de la cooperación internacional es un foco, es un aspecto muy importante a llevarlo a cabo con asistencia técnica, sobre todo para lo que es fondos climáticos. Desde el Ministerio del Ambiente conozco pues que la cooperación internacional apoya diversas iniciativas desde áreas naturales protegidas, del tema de los bonos de carbono, desde el tema de los compromisos precisamente en el marco de lo que nos marca el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y la cooperación facilita compartir conocimientos, tecnología y sobre todo el aspecto de construir una sociedad adaptativa más proclive a afrontar con éxito esta variabilidad climática. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir ya como última parte antes de poder responder algunas inquietudes que tengan a bien manifestar? La prioridad de identificar peligros y evaluar riesgos, la pertinencia de desarrollar una estrategia de prevención y reducción de riesgos que precisamente lo articule a los diversos instrumentos de planificación del desarrollo, el fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias e invertir en resiliencia en largo plazo. Eso es muy importante, ¿no? Y por eso es que un poco que también lo resalto. Y para eso, pues también es necesario monitorear, ver esos indicadores de las inversiones, reforzar las infraestructuras. La educación y concientización es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental a todo nivel, no solamente a nivel de los primeros años. Si es que queremos buscar el marco del cambio en esa sostenibilidad, por ahí es uno de los puntos a considerar.
Los fondos para la adaptación, hay diversas iniciativas, como le decía, la Fuente de Cooperación Internacional, que es importante, y la coordinación institucional, sobre todo para no superponer competencias y jalar todos para el mismo lado, de prever en el marco de ese hilo conductor que nos conlleve en ese sentido, ¿no? Ha sido, digamos, he querido mostrar en el marco de la temática asignada, algunos aspectos que consideramos claves, tanto para el marco de la vulnerabilidad desde el punto de vista de la gestión de riesgo y cambio climático. Nuevamente mi agradecimiento al capítulo de Ingeniería Geográfica y quedo a disposición de las consultas que tengan ustedes bien a manifestar. Muchas gracias. Ingeniero Montero, muchas gracias por su exposición. Ahora vamos a iniciar con las preguntas formuladas por los participantes eh, que han estado realizando a través del botón de preguntas y respuestas, ¿no? Antes de eso, por favor, reitero a los participantes que están en estos momentos en la plataforma que registren su asistencia en el enlace que hemos enviado en el chat. Al finalizar esta ponencia, ustedes podrán ingresar a la plataforma y en el caso que estén interesados en el certificado, poder realizar el pago. ¿Ya? Y a partir del día de mañana o en la semana se va a estar subiendo el material del curso, en este caso la presentación. Sí, claro, el expositor nos la puede compartir para que ustedes también puedan descargar este material, ¿no? Y puedan visualizarlo. A ver, tenemos una consulta. Nos dicen, buenas noches. ¿Existe actualmente alguna medida del gobierno central dirigida a las instituciones gubernamentales, ya sean como hidroeléctricas u otras instituciones, para tomar medidas de identificación y reducción de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, como planes de contingencia o EVAR, en cuanto a la edificación y la población que en ellas habitan, ahora que se viene el fenómeno del niño global? Bueno, sí, desde el gobierno central sí está una tendencia en lo que es, sobre todo en estas infraestructuras estratégicas que desde ya lo constituyen las centrales hidroeléctricas, sobre todo en conocer si se encuentran en zonas de riesgo o si están en zonas expuestas y a partir de ahí poder ellos en el marco de sus competencias, lógicamente, poder establecer las determinadas medidas de control. Pero sí hay una priorización de esos elementos estratégicos que pudiesen verse afectados por una manifestación del fenómeno Niño. Ok, ingeniero, muchas gracias. Si hubiera alguna consulta más de los participantes, por favor, si la pueden realizar para ya dar por concluido el evento de hoy. Bueno, al parecer ya no tenemos más consultas, ingeniero. Esas serían todos por hoy. Si no hay Muy más bien, consultas, no hay más nuevamente preguntas. les agradezco a ustedes por la invitación y bueno, sé que están bastante dinámicos en el marco de diversos temas que es en el marco de lo que hoy en día nos marca un poco el contexto situacional, poder contribuir precisamente a este conocimiento para todo el público en general. Un abrazo a todos ustedes, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero Montero. A nombre del capítulo de Ingeniería Geográfica, le agradecemos en este caso por su ponencia una vez más y esperamos contar con usted en un próximo evento. ¿Sí? Muchas gracias a los Muchas participantes gracias. también. Gracias por su asistencia. Damos por finalizado el evento de hoy. Buenas noches.